La Universidad Internacional del Ecuador presenta Presidentes del Ecuador Parte 1, en colaboración con la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías Aplicadas con la materia de Historia y Realidad Nacional. El presente documento tiene como propósito presentar el periodo de presidencias desde Juan José Flores hasta Eloy Alfaro, con sus hechos importantes y obras destacadas. El primer presidente del Ecuador, Juan José Flores. Primer periodo, de 1830 a 1834. Segundo periodo, de 1839 a 1845. Ideología, conservadurismo militar. Se dice que este gobierno era extranjerista, debido a que daba preferencia a la gente que venía de otros lugares y no a los ecuatorianos residentes. El segundo presidente es Vicente Rocafuerte, el cual tuvo su periodo de gobierno en intermedio del periodo de los dos periodos de Juan José Flores, es decir, entre 1835 y 1839. Su ideología, el liberalismo. Convocó la Convención Nacional en Ambato, de la cual excluyó el clero. Consideró al trabajo productivo como responsabilidad del gobierno. El siguiente presidente es Vicente Ramón Roca, periodo de 1845 a 1849. Su ideología, el liberalismo. El gobierno de Roca fue eficiente dentro de las limitadas posibilidades del erario nacional. El presidente trató de mantener un espíritu conciliador con las diferentes tendencias políticas. A continuación, algunos datos. Juan José Flores. La primera constituyente se da en Robamba en 1830, la denominada Carta de la Esclavitud. Se anexan las Islas Galápagos en 1832. La deuda de la independencia del Ecuador se asume en un 21.5%. Esto debido a que Juan José Flores no había asistido a la Junta Internacional en la cual se determinaba cuánto tenía que pagar cada país. Vicente Rocafuerte. Pago de la deuda externa, fin de la Revolución de los Chihuahuas, se acuña la primera moneda con la inscripción del Ecuador. Vicente Ramón Roca. Revolución marxista. En Guayaquil con el objetivo de derrotar a Flores, debido a que este era un gobierno que no estaba en concordancia con los ciudadanos de aquella época. El Congreso dispone de la creación de un fondo monetario, el cual permite pagar la deuda externa ya propuesta en el gobierno de Juan José Flores. Se empieza la construcción de la Filarmónica de Guayas. Para este entonces, el gobierno de Juan José Flores era muy criticado. El siguiente presidente es Manuel de Ascasubi. El periodo de gobierno es de 1849 a 1850. Su ideología, el conservadurismo. Implementó importantes innovaciones y reformas en el aspecto económico. Construyó un dique de arena en Guayaquil, un puente sobre el río Jubones para facilitar el comercio. Pocos meses duró su gobierno debido a que el régimen de mayores proporciones benéficas no era para los ciudadanos, era más para el gobierno. El siguiente presidente es Diego Noboa, periodo de gobierno de febrero a septiembre de 1851. Su ideología, el liberalismo. Este presidente perteneció al triunvirato formado por José Joaquín de Olmedo y Vicente Ramón Roca. Diego Noboa fue un hombre recto, honorable y pacífico. Durante su administración dio albergue a los jesuitas. El siguiente presidente es José María Urbina Viteri. Su periodo de gobierno comprendió entre 1851 y 1856. Su ideología era liberalismo militar. Expulsó a los jesuitas en materia política internacional en cuanto el régimen los desacreditó. En Perú comenzó a exhibir la irrita cédula. Para este entonces José María Urrutia había provocado el tabrazo. Algunos datos. Manuel de Ascasubi. Presión por parte del consulado británico, lo que provocó a Manuel generar una nueva ley económica. Diego Noboa.
Una de sus destacadas obras fue la manumisión de esclavos y la supresión del tributo indígena. Esto estuvo dentro de la Sexta Carta Fundamental del Estado. Creó la provincia de León, actualmente denominada Cotopaxi. José María Urbina se declara dictador en 1852. Se termina la construcción de la Filarmónica de Guayas y se suprimen los derechos de exportación a los productos nacionales. Para este periodo la economía del Ecuador no estaría en tan buenas condiciones debido a que tanto exportaciones como importaciones habrían bajado su demanda. Esto debido a las leyes que se habían implementado, ya sea dentro de los gobiernos o leyes expuestas internacionales. El siguiente presidente es el general Francisco Robles. Su periodo de gobierno fue a partir de 1851 a 1856. Su ideología, el liberalismo militar. Dispuso que los abogados de pobres y agentes fiscales debían defender gratuitamente al indio. Fue aprobado el Código Civil, que entró en vigencia en 1861. Y el 1 de octubre de 1858, el Perú amenazó el Ecuador. El siguiente presidente es el Dr. Gabriel García Moreno, periodo de gobierno de 1859 a 1865. Su ideología, conservador. García Moreno fue un patriota que se esforzó por realizar obras materiales bien a la patria. Fundó la Escuela Politécnica Nacional y el Colegio Central Técnico. Tuvo algunos aspectos negativos, como las guerras que hubo con Colombia, en la cual se perdió parte del territorio ecuatoriano. También fue parte de un estado en el cual se denominaron los liberales y a los conservadores. Jerónimo Carrión, periodo de gobierno 1865-1867, ideología conservador. Demostró apenas subió al poder una honestidad y una lealtad muy notables, honestidad de procedimientos y lealtad a los principios. Carrión tuvo que afrontar una fuerte guerra del Pacífico debido a que Ecuador, Chile y Perú intervinieron conjuntamente en acciones bélicas marítimas contra la flota española que en ese entonces quería ocupar el territorio. A continuación, algunos datos. Francisco Robles. Se proclama la abolición del personal indígena. En el ámbito monetario se genera el sistema decimal y el sistema de octavas. Gabriel García Moreno aportó mucho a los latifundios, expide una ley orgánica de Hacienda, mejora la intercomunicación y el latifundio se especializó en producción cacotera. Jerónimo Carrión. El mercado ecuatoriano, gracias a la fuerte demanda internacional, por primera vez sus exportaciones superaban a los 5 millones de dólares. Para ese entonces la economía del Ecuador se encontraba en un estado de mejora. El siguiente presidente es Javier Espinosa, primer y único periodo de 1838 a 1839. Ideología conservador. Fue un hombre de grandes dotes morales tanto en su vida privada como en pública. Quiso dirigir al país en las mejores condiciones. Tuvo participación en reconstrucciones por parte del terremoto que ocurrió en la ciudad de Ibarra. Antonio Borrero, primer y único periodo de 1875 a 1876. Republicanismo liberal. Trató de mantener y perfeccionar lo positivo que tuvo la administración garciana. Mejoró la calidad de enseñanza en escuelas rurales y se opuso a que los jesuitas alemanes dejaran la Politécnica, pero prevaleció la voluntad de estos científicos. El general Ignacio de Veintimilla, primer periodo y único periodo, 1876 a 1883. La ideología del republicanismo liberal. Fue un dictador del país. No realizó ninguna obra, solo comenzó la construcción del Teatro Sucre. Debido a que éste tenía muchos problemas, el autor Juan Montalvo lo denominaba como el Bobo Veintimilla, ya que era una marioneta de algunos de sus superiores.
Algunos datos. Javier Espinosa. A partir de 1868 comenzó el auge de instituciones de crédito. Se funda el Banco del Ecuador en Guayaquil. Posteriormente se consolida el poderío del Banco del Ecuador. Antonio Borrero. El Congreso autoriza la nueva conversión de la deuda de 1,2 pesos por dólar. Ignacio de Ventimilla. En contexto se deroga la Ley de Bancos de 1871, se firma un acuerdo de paz y amistad con España y se implantan avances de la comunicación como el telégrafo de Quito y Guayaquil. José María Plácido Camaño. José María Plácido Camaño, periodo de gobierno, 1883 a 1888, conservadurismo. Antonio Flores Gijón, de 1888 a 1892, progresismo. Luis Cordero, de 1892 a 1895, progresismo. Y para finalizar, Eloy Alfaro, periodo de gobierno de 1895 a 1901, liberalismo radical. José María Plácido establece avances en la comunicación, creando el telégrafo para Quito y Guayaquil. Antonio Flores Gijón funda la Cámara de Comercio de Guayaquil y se establece un gravamen en las exportaciones de cacao. Luis Cordero adopta un nuevo reglamento para la expedición de cheques, mientras que Eloy Alfaro se destacó en lo que es la educación laica, la construcción del ferrocarril y procesos de reformas liberales. A continuación vamos a presentar periodos presidenciales en los cuales se distribuye la historia ecuatoriana. De esta manera vamos a comprender en qué periodo se encuentra cada presidente y su influencia. Periodo floreano. Juan José Flores. Conflictos entre serranos y costeños. Para ser ecuatoriano se necesitaba un mínimo de 300 pesos, ser mayor de 21 años, ser hombre. Se destaca la Carta de la Esclavitud. Nueva Constitución. El periodo marxista. Rebelión de los guayaquileños, 1845. Se forma el triunvirato. El general José María Urbina se declara dictador. Se da el primer taurazo. Suspensión del tributo indígena. Periodo garciano. Se busca un protectorado francés. Nueva constitución. Carta negra. Debido a la iglesia. Se inicia la construcción del ferrocarril. Las primeras exportaciones del cacao. Se destaca Juan Montalvo en cuanto a escritores. Periodo inestable. Diferencias entre los que tenían poder político y los que poseían poder económico. Se destaca Antonio Borrero, la iglesia y los terratenientes contra los mercaderes. Este se podría denominar como el periodo en el cual se da la primera revolución de criollos. Periodo de restauración y regeneración. Se definen las fuerzas políticas conservadores y liberales. Partido Católico Republicano y Liberal Nacional. Se adoptó al país lineamientos internacionales. Se destaca Luis Cordero debido a que es acusado de vender la bandera. El último del periodo liberal. Rebeliones entre comerciantes y artesanos. Separación de la Iglesia del Estado. Se da el himno nacional, el escudo de armas, la bandera y la nueva Constitución, la Carta Magna y el escudo de armas oficial. Muchas gracias por su atención. Esto es colaboración de Jeremy Yazan, Denis Gordillo y Brenda Lasliza, junto a los estudiantes de Relaciones Internacionales que brindaron información.